Bien, ahora que ya conocemos cómo se ven los infartos de la arteria cerebral media, como lo vimos en el caso anterior, vamos a pasar a ver otro tipo de lesiones isquémicas que afectan los ganglios basales. Estas lesiones son muy frecuentes, a veces más frecuentes que el infarto de la arteria cerebral media, y como ya lo mencionábamos, se deben a la obstrucción de las ramas lentículo-estriadas, que son ramas del primer segmento de la arteria cerebral media. Aquí les voy a poner un esquema y las ramas lentículo-estriadas son estas ramitas que se originan aquí de la arteria cerebral media y si se fijan van a nutrir los ganglios basales, que son el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido, así como el núcleo caudado, específicamente la cabeza del núcleo caudado. Y dependiendo de cuántas de estas arterias se obstruyen, pues bueno, podemos tener diferentes manifestaciones. Hay ramas laterales y ramas mediales. A veces nada más es una sola rama y entonces el infarto lo vemos muy limitado hacia el segmento lateral, pero a veces la obstrucción es más importante e involucra pues la totalidad de los ganglios basales y vamos a ver un infarto pues más grande o más evidente. Siguiendo con nuestro caso, este es un paciente de la sexta década de la vida que fue traído por presentar disartria, disminución de la fuerza en las extremidades inferiores y desviación de la comisura labial. En este paciente observamos que el cerebro muestra cambios de atrofia que son acordes a la edad y que se manifiestan por amplios espacios subaracnoideos y por la profundidad de los surcos. En este caso, la corteza cerebral se encuentra respetada en todos sus segmentos y existe una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí la alteración se encuentra a nivel de los ganglios basales. Vamos a observar una lesión hipodensa paraventricular izquierda que se extiende también hacia la porción lateral del núcleo lenticular izquierdo. Es bien importante que en todos nuestros pacientes siempre nos tomemos un momento para revisar específicamente los ganglios basales, porque este tipo de infartos son muy frecuentes y a veces no son tan grandes o tan evidentes porque el territorio vascular comprometido es pequeño. Aquí la clave está en valorar siempre los ganglios basales en ambos lados, comparar con el lado contralateral. Aquí podemos ver el núcleo lenticular del lado derecho y la cabeza del núcleo caudado, y del lado izquierdo ya incluso desde estas imágenes podemos ver o empezar a ver la lesión hipodensa y pues hay una evidente asimetría entre ambos lados. Muy bien, vamos a revisar otro caso similar, con el mismo diagnóstico, pero para que vean que es algo frecuente y que puedan observar cómo se ve en otro paciente. Muy bien, este es el segundo caso. Vamos a pasar directamente a valorar los ganglios basales. Es un encéfalo que muestra cambios de atrofia, al igual que el caso anterior. Y aquí la alteración, si se fijan, se encuentra del lado derecho. Observamos una lesión igualmente hipodensa en la topografía del núcleo lenticular. A veces estas lesiones se describen o lo describe la literatura como en forma de coma, cuando el evento es más extenso y involucra tanto las ramas laterales como las mediales de las ramas lentículo-estriadas. Y este caso pues sí es un poco más evidente y más extenso que el otro que acabamos de ver. En este caso el evento se extiende desde esta región, igual desde la región paraventricular, pero fíjense cómo la lesión es más grande y más evidente. Y conforme nos extendemos inferiormente podemos ver que involucra una mayor área del núcleo lenticular. De nuevo, en este caso, los territorios corticales se encuentran respetados, la corteza cerebral se encuentra respetada en todos sus segmentos. Y aquí, como forma adicional, pues podemos ver un poquito de hiperdensidad aquí de las ramas de la arteria cerebral media, que pudieran corresponder también con un pequeño trombo a ese nivel, pero en sí esto se trata pues de un evento isquémico en evolución
en el territorio de las ramas lentículo-estriadas, ¿no? Territorio de los ganglios basales. Por último, tenemos este tercer caso, que también tiene un hallazgo muy importante a nivel de los ganglios basales. Y de nuevo aquí la clave, como lo mencionábamos, es comparar con el lado sano, con el lado contralateral. Aquí podemos ver que existe una lesión hipodensa a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo. Es una lesión muy sutil, a lo mejor si nos enfocamos nada más en ver este hemisferio no la detectamos, pero si ponemos mucha atención y comparamos con el lado derecho, vemos como aquí sí podemos delimitar la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, mientras que de este lado se encuentran borrados completamente. Esta es la morfología que les comentaba en forma de coma, ¿no? Una forma como triangular que involucra el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y aquí nos podemos ayudar un poquito modificando la ventana de las imágenes para acentuar un poco más estos cambios cuando tenemos duda de si lo que estamos viendo es algo real o no. Al reducir la ventana, entonces hacemos que lo que es blanco en el estudio se vea más blanco y lo que es negro se vea más negro. Y aquí pues es un poco más fácil valorar la lesión. Incluso podemos ver que la lesión se extiende también hacia la región de la ínsula y hacia la cara pues inferior del lóbulo frontal izquierdo. Entonces es una lesión más extensa que no solamente involucra los ganglios basales, sino que también está involucrando parte del lóbulo frontal. Y si nos vamos incluso a los cortes más superiores, podemos ver que se extiende también un poquito más hacia arriba. Aquí la clave también es ver esta delgada línea adyacente al ventrículo lateral, que si se fijan en el lado derecho es muy clara, es una línea del epéndimo que es un poquito más densa, un poquito más blanca que la sustancia blanca que se encuentra aquí adyacente. Entonces de este lado tenemos esa pérdida de esa estructura, mientras que en el lado derecho sí se demuestra, ¿no? Entonces todo esto también es parte del territorio afectado. En particular este caso es un poco más complejo porque los hallazgos son más sutiles. La hipodensidad de la lesión no es tan marcada como en los otros dos que habíamos visto, pero sabiendo en dónde buscar y cómo hacerle para comparar con el otro lado, con el otro hemisferio, podemos detectar este tipo de lesiones fácilmente. Igual aquí la clave es siempre llevar un análisis ordenado y hacerlo de la misma forma cada que revisamos un paciente para que no se nos vaya a pasar una lesión como esta, ¿no? Que puede ser sutil.